Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al aula virtual de Invide Consulting Group. En esta ocasión vamos a hacer la introducción del módulo 2, Gestión Pública y Políticas Públicas. Antes de entrar a los contenidos de este módulo, recordarle que es importante tener en cuenta las actividades evaluadas del curso. En este caso, los cuestionarios, los foros y los trabajos grupales. Es importante que recordemos lo que está establecido en la guía de aprendizaje, en los compromisos, ¿no? Que un factor de evaluación, o mejor dicho, ¿no?, el certificado de aprobado se va a entregar a todas las personas que obtengan una nota mayor o igual a 3, ¿sí? Es importante tener esta consideración para no tener sorpresas más adelante. Por favor, si tienen alguna duda, si tienen inconvenientes, comuníquense con nosotros, con Frank Muñoz, que es el responsable técnico del aula virtual, o con mi persona, que soy el tutor, respecto a alguna duda sobre tiempos, sobre plazos, ¿sí? Utilicemos los canales formales, en este caso los foros del aula virtual, el correo electrónico y en último caso el WhatsApp, ¿sí? Es importante tener esta consideración. Muy bien, respecto a los contenidos de este módulo, lo siguiente, ¿no? Son 4 capítulos los que vamos a abordar en este módulo. El capítulo 1, conceptos de gestión pública. Vamos a analizar brevemente lo que consideramos qué es o debe ser la gestión pública, ¿no?, a nivel teórico y procedimental, entendiendo la gestión pública como aquellos procesos relacionales que se dan en el ámbito público desde el Estado y en coordinación estrecha con la población, que tienen como objetivo, que tienen como fin la generación de valor público, ¿no?, la generación de resultados valiosos para la población, materializado en la implementación de bienes y servicios, proyectos, entre otros, ¿no? Esa es gestión pública, ¿no? Es lograr satisfacción, lograr en diálogo con la misma población una sociedad mejor, lograr el ansiado desarrollo que tanto se habla. Esa es gestión pública. La parte instrumental, la parte procedimental, la parte operativa no tiene sentido si no miramos los fines últimos del desarrollo, ¿no? Y cuál es el sentido estricto de la gestión pública, ¿no? Que básicamente debe ser transparente, participativa, ordenada, flexible, moderna, ágil, ¿no? Muy bien. El capítulo 2 se titula Las políticas públicas, en base al marco teórico general que se tiene sobre este tema. Es un tema muy amplio, ¿no? Hay tratados de políticas públicas, hay cursos de políticas públicas, en las universidades se llevan semestres o hasta años sobre políticas públicas, y en una semana tal vez no vamos a poder abordar todo lo relacionado a las políticas públicas, pero al menos queremos tener una definición sobre política pública, una definición amplia que tenga en consideración los aspectos políticos, el diseño, los conceptos, las partes instrumentales, las partes operativas, ¿no?, de una política pública, cuáles son los elementos de una política pública, cuáles son las funciones y la naturaleza dependiente de las políticas públicas. No nos olvidemos que las políticas públicas tienen mucha vinculación con el gobierno de turno. No es lo mismo una política pública de un gobierno democrático que de un gobierno tirano, autoritario. Hay que considerar eso, es muy importante. Las políticas públicas no están limpias, entre comillas, de las intencionalidades de los gobernantes de turnos, ¿sí? No solamente es operar, no solamente es manual. Hay que tener una visión estructural de las políticas públicas. El capítulo 3 es tipos de políticas públicas. Nos vamos a abordar algunas tipologías, las políticas públicas por sus tiempos, las de largo plazo, las de Estado, las políticas de gobierno, muy tipificadas, circunscriptas al tiempo de duración de un gobierno, las políticas temáticas, educativas, de seguridad ciudadana, ambientales, de salud, etcétera, etcétera, las políticas sectoriales y multisectoriales, por niveles de gobierno, las políticas de Estado nacional, las políticas de los gobiernos regionales, las políticas de los gobiernos locales, ¿no? Y también vamos a analizar una tipología de políticas públicas basadas en la coerción, del autor Lowy, ¿sí?, que tiene que ver con las políticas redistributivas, constitutivas, normativas, organizativas, entre otros. El último capítulo vamos ya a aterrizar en el ciclo de las políticas públicas, ¿no? Se tiene una consideración general a nivel de la teoría de las políticas públicas, que toda política pública parte de una necesidad. ¿Es cierto eso? ¿Es totalmente determinado? ¿O también se puede generar una política pública a partir de una potencialidad? Esperemos que podamos discutirlo, esperemos que podamos reflexionarlo, podemos identificar, conocer, cuestionar este ciclo
muy conocido en las políticas públicas, instrumentalizado, generalizado, apropiado por instituciones públicas y privadas, y que tiene una demanda de conocimiento, de implementación ya aceptada por el común de las personas, teóricos, metodólogos y también implementadores, ¿no? Y por último, vamos a tratar de respondernos algunas preguntas claves sobre las políticas públicas, ¿no? ¿Cuáles son esas preguntas que nos pueden permitir determinar cuál es el problema o problemas centrales de una política? ¿Cuáles son los grupos o áreas demandadas de una política pública, por las denominadas políticas focalizadas? ¿A quién se va a beneficiar? ¿Cómo se van a entregar los bienes y servicios, la parte operativa? ¿Cuánto cuesta la solución de los programas y proyectos vinculados a una política y tener en cuenta el presupuesto? ¿En qué tiempo se entregan los bienes y servicios? Una política pública no puede dejar de evaluarse y tener una consideración temporal. ¿Con quién se va a llevar a cabo la política pública? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Y cuál es la importancia de los involucrados, ¿no? ¿O solamente la población son receptores pasivos de una política pública? Todas estas consideraciones son fundamentales y esperemos que nos permitan reflexionar críticamente la gestión pública y el diseño de políticas públicas. Espero que esta introducción les sirva de referencia, de análisis para pasar a la lectura del módulo, a la revisión de las diapositivas y podamos seguir construyendo conjuntamente conocimiento, que es el objetivo de este curso, ¿no? Poder revisarlo críticamente. Muchas gracias y estaremos a la espera de sus comentarios.